hermanos y hermanas, primeramente más que nada, toda la gloria y la honra es para el más alto Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mi gente, les ruego, tenga una libreta con bolígrafo o lápiz para que tomen notas, ya que esto es un estudio. Les pido que al igual tengan paciencia. Antes de comenzar, pasen al libro de Isaías, capítulo 28 y versículo 10. Ahí nuestro Dios, a través de su sirviente y profeta Isaías, nos dice cómo leer su palabra. Sabemos que la primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 33, nos dice: porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Un formato nos fue dado a través de su profeta Isaías. Dice así, Isaías, capítulo 28, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Entienden? Ahora, sin más preámbulos, comencemos con la lectura de hoy titulado Muertos Vivientes. Será basada en el capítulo 29 del libro de Isaías, en los versículos desde el 10 hasta el 16. Comencemos. Isaías, capítulo 29, versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos, puso velo sobre vuestros profetas principales, los videntes. Ya parece que hay problemas. Primero Jehová ha derramado el espíritu de sueño, cerrándole los ojos, y luego que ha cubrido con velo a los profetas principales y a los videntes. Ahora pasen por favor al libro primero de Corintios, capítulo 15, versículo 34, y dice: despertad a justicia y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El problema siempre tiene solución, ya que en la primera parte del versículo 10 del capítulo 29 de Isaías nos dice que Jehová ha derramado el espíritu de sueño. Aquí en el capítulo 15 de la primera de Corintios, versículo 34, nos pide que despertemos a la justicia y que no pequemos. Pero exactamente, ¿qué es el pecado? Vayamos hacia la primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, para la respuesta que nos dice: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Pues ahí con esa descubrimos el significado del pecado. Y ahora, ¿qué significa cuando en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 34 nos pide que despertemos a la justicia? Pasemos hacia Deuteronomio capítulo 6 versículo 25 para la respuesta. Deuteronomio capítulo 6 versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Continuando, la segunda parte de Isaías, capítulo 29, versículo 10, dice que puso velos sobre vuestros profetas principales, los videntes. ¿A quién se refería el profeta Isaías? Para la respuesta, pasen por favor al libro de Isaías, capítulo 56, versículo 11, que nos dice: sí, ellos son perros comilones e insaciables, y son pastores que no pueden entender. Todos ellos miran por sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Entienden? Los profetas principales y los videntes son los pastores. Pasen ahora al libro de Proverbios, capítulo 21 y versículo 16. El hombre que se extravía del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Les pregunto, ¿cuál es la sabiduría que menciona la primera parte de Proverbios, capítulo 21 y 16?
Para respuesta, pasen al libro de Malaquías, capítulo 2 y versículo 7, que dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. ¿Entienden? La sabiduría, de acuerdo a la Biblia, es la ley. Ahora les pregunto, ¿quiénes son los muertos mencionados en la segunda parte de Proverbios, capítulo 21, versículo 16, donde dice: vendrá a parar en la compañía de los muertos? Para la respuesta, pasen al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya sabemos que en acuerdo con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, el pecado es la transgresión de la ley. Pues si pecamos, no hay esperanza de la vida eterna, y por eso se dice que están muertos. ¿Entienden? Continuemos. Isaías, capítulo 29, versículo 11. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Pasemos ahora al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia se aumentará. ¿Entienden? Pasen de nuevo al libro de Isaías, capítulo 29, versículo 12, que nos dice: y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. ¿Ven la diferencia? En Isaías capítulo 29, versículo 11, el libro sellado se le fue dado al que sabe leer. Sin embargo, en este versículo, el libro sellado se le fue dado al que no sabe leer. Veamos la diferencia entre ambos. Pasen al libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón palabra alcanzado. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. ¿Entienden? Pasen al libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 5, que nos dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Cuál es el consejo que adquirirá el entendido? Pasen al libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 24, que nos dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Apoyemos un poco a este versículo. Pasen al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, que nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya sabemos y entendemos que la sabiduría de Dios, de acuerdo a Malaquías capítulo 2, versículo 7, es su ley. ¿Entienden? Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Pasemos al libro de San Mateo, capítulo 15, y leamos los versículos desde el 8 hacia el 14, que nos dice: este pueblo se acerca a mí con su boca, y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamó así a la multitud, y les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Perdonen que los interrumpa. Lo hago para aclarar una situación. Este versículo en particular, el versículo 11 del capítulo 15 del libro de San Mateo,
es uno que usan para establecer el decir que se puede comer lo que desean. Lamentablemente, mis hermanos y hermanas, la cosa no es así. El Señor nos dice en este mismo capítulo a lo que se refiere cuando dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre. Leamos San Mateo capítulo 15 versículos 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Entienden? Al más allá, la ley no permite que comamos cosas inmundas y abominables, según el libro de Levíticos, capítulo 11. Continuemos con la lectura. Mateo, capítulo 15, versículo 12. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mas él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Entienden? Pasen de nuevo al libro de Isaías, esta vez al capítulo 29 y versículo 14, que nos dice: por tanto, he aquí que yo volveré a hacer obra maravillosa en este pueblo, prodigio grande y asombroso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá el entendimiento de sus entendidos. Pasen al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. ¿Entienden? La obra maravillosa en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 14, es exactamente las obras que dice el Señor en San Juan, capítulo 14, versículo 12. Pasen al libro de los Proverbios, capítulo 26 y versículo 12, que nos dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Eso va en conjunto con 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18, en cual también pega perfectamente con Isaías, capítulo 29, versículo 14, cuando dice: ¿por qué perecerá la sabiduría de sus sabios? Pasen a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18, para que vean lo que dice. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Entienden? Isaías, capítulo 29, versículo 15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Pasen al libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ven cómo pega? ¿Entienden? Isaías, capítulo 29, versículo 16. Vuestra perversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Y dirá el vaso de aquel que lo ha formado: no tiene entendimiento. ¿Entienden? Denle reversa hacia el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que nos dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Entienden? Hermanos y hermanas, gracias le doy al Todopoderoso, más alto Dios,
que haya tenido misericordia hacia ustedes en haberlos despertados y apartados de las congregaciones de los muertos vivientes. Como siempre, toda la honra y toda la gloria es para el más alto Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sean buenos servidores y guardadores de la ley, así vayan en paz y sean bendecidos. Amén.